Buenas noches, mi nombre es Jesús Enrique Corra Martínez, soy estudiante de Derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre el país del Líbano. Este país está ubicado en el continente asiático. En este corto video analizaremos su historia reciente, los principales conflictos que ha enfrentado este país, esta región, esa nación, qué relación tiene con Colombia y los mecanismos que pueden contribuir a la paz y a la estabilidad en la región. El Líbano es un país muy interesante, un país fascinante, porque tiene una gran diversidad cultural y religiosa. Este país ha sido un escenario de numerosos conflictos políticos, religiosos, militares que han marcado profundamente su historia moderna. Eh, la capital del Líbano es Beirut y su población supera los 5 millones de habitantes. Esta nación tiene una mezcla de culturas entre árabes, cristianas, musulmanas, eh, y eso genera que tenga una riqueza única, pero también genera fuertes divisiones internas. La clase de conflicto que ha tenido pues que atravesar el Líbano eh, es una guerra civil, la cual duró entre 1975 y 1990. Ese conflicto interno es de tipo político, religioso y social. Ahí participaron milicias cristianas, musulmanas, palestinas y grupos extranjeros como Siria e Israel. Las causas principales que detonaron el conflicto fueron algunas desigualdades políticas entre las comunidades religiosas, la presencia de refugiados palestinos, la intervención de potencias extranjeras. La guerra terminó en 1990 con unos acuerdos de Taif. El país, a pesar pues de que cerró el conflicto, sigue experimentando tensiones políticas porque se han generado atentados y conflictos fronterizos, especialmente con Israel y el grupo Hezbollah. El Líbano vive una crisis económica, social y política profunda, agravada por la explosión del puerto de Beirut en 2020 y la inestabilidad gubernamental. Vamos a relacionar el conflicto en Libia con el de Colombia y ver de qué manera Colombia puede aportarle a ese conflicto en Libia. Hay unos lazos históricos importantes, muchos libaneses y sirio-libanenses han emigrado a Colombia entre pues, los finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Hoy sus descendientes hacen parte importante de la sociedad colombiana, destacándose en la política, en el comercio, en la cultura. Además, ambos países comparten desafíos similares, porque ambos países han tenido conflictos internos, desigualdades sociales y búsqueda de la paz. Mm, de pronto, ¿cómo podemos aportar? Pues sugiriendo un diálogo interreligioso entre los musulmanes cristianos, para reducir como la desconfianza que tienen, ¿cierto? Reformar las políticas que tiene el país de manera tal que garanticen una representación equitativa de todas las comunidades. Apoyo internacional controlado, sin injerencias que agraven el conflicto, por, eh, por beneficios internos que ellos puedan tener. Hay que reactivar la economía indiscutiblemente para disminuir la pobreza y fortalecer las instituciones. La educación para la paz puede inspirar valores en la sociedad, sobre todo la tolerancia y la convivencia. Muchos de estos mecanismos que mencionamos son comparables a los que usó Colombia tras el acuerdo de paz en 2016, especialmente el diálogo y la justicia transicional.
La división de poder según la religión: presidente cristiano, primer ministro suní y el presidente del parlamento chiita. Todo esto pues no ayuda mucho a que se promueva la unidad, porque siempre van a estar presentes los intereses particulares. Es importante poder ajustar un poco ese tema y ese equilibrio en el poder. Mm, al ver la historia del Líbano nos enseña que la paz requiere diálogo, justicia y equidad. Esto lo vemos no solamente allá, sino acá en Colombia, ¿cierto? Tanto Libia como Colombia comparten la esperanza de superar los conflictos a través del reconocimiento de los demás y la reconstrucción del tejido social. La paz indudablemente es más que un acuerdo, es un proceso que necesita participación, necesita memoria y necesita compromiso. Las fuentes consultadas fueron un informe de las Naciones Unidas sobre la situación del Líbano en el 2024, BBC Mundo, quienes tienen una historia del conflicto en el Líbano. Amnistía Internacional es una publicación que habla sobre la crisis humanitaria y los derechos humanos en el Líbano. Y El Espectador, acá en Colombia y Líbano, porque hay unos lazos históricos y culturales en ese informe. Muchas gracias.